Hola amigos, hoy tenemos un vídeo totalmente GTI. Club Sport de 300 caballos frente al GTI de 245. ¿Por qué los hemos juntado? Porque a igualdad de equipamiento la diferencia de precio es muy baja. Pero además de esto, que ya sabéis que entre caballeros hablar de dinero no es bonito, además de esto vamos a saber cuánto corren, cuánto gastan, cuál es más bonito, qué los diferencia, joder, todo, es que no me dejáis descansar. Hay que hilar muy fino, conocer muy bien al Golf para encontrar las diferencias. En el GTI vemos que aquí hay distintos colores, aquí es del mismo color, pero esto es lo más importante. Aquí tenemos el antiniebla. Aquí no hay antiniebla, no puede llevar antiniebla. ¿Por qué? Porque necesita esta toma de aire. Aquí está abierta, en ese lado está cerrada. El Golf R lleva las dos abiertas. En ese van las dos cerradas y con los antiniebla. No puede llevar antiniebla, pero a cambio ofrece una función del faro que digamos que simula el tema de la antiniebla. El GTI es 30 milímetros más bajo que el Golf convencional. Y este a su vez es 10 milímetros más bajo que el Golf GTI. Es curioso porque los dos llevan la misma especificación de muelle, la misma dureza. Lo que pasa que en el Club Sport el muelle es más corto. Respecto al 7, el Golf GTI ya lleva los muelles un 5% más rígidos delante y un 15% más rígidos detrás, que eso es lo que luego le ayudará a ser un poquito más ágil que el Golf anterior. En la parte trasera las diferencias saltan a la vista. El alerón trasero en este coche es de serie. También cambia este plástico que aquí imita un difusor y aquí es una cosa un poco más discreta, pero en ninguno de los dos casos hace una función aerodinámica. Las colas de escape son redondas en el GTI y ovaladas en el Club Sport y ambos tienen válvula de escape para cambiar el sonido. No es un sonido brutal, pero sí que lo oyes petardear un poquito cuando vas conduciendo. Es bonito, aunque hay que tener en cuenta que hoy en día los coches con filtro de partículas ya no suenan como los de antes. El Club Sport llegará a ofrecer el extra del escape a Krapovic, que es 7 kilos más ligero, es el que lleva el Golf R. Si queremos igualar equipamientos, al GTI hay que añadirle la llanta de 18, porque de serie viene con la de 17. El Club Sport de serie viene con la de 18 y además se puede meter la de 19, que por cierto, cuando aumentas del tamaño de llanta, como cambia el ET, cambia el ancho de vía, añade este plastiquito para cumplir la normativa, lo hace en el tren delantero y en el trasero. Otra de las diferencias importantes está en los silent blocks, este los lleva más rígidos. Solamente por ese detalle ya los coches tenían que ir distintos. Además lleva los amortiguadores también más rígidos. Aunque los dos pueden llevar la suspensión de dureza variable, este siempre va a ser un poquito más duro, aunque tengan el mismo muelle. Los discos de freno son diferentes. Estos son de 357 por 34 y cambian las pinzas de freno. En el GTI son de un solo pistón y en cambio en el Club Sport son de dos pistones. Ambas van pintadas en rojo y aquí llevan el logo GTI. Es curioso que el Cupra te ofrecía un kit de frenos Brembo y tal. Es posible que en este se lo dejen para una versión un poquito más radical. Pero el caso es que estos son los frenos que lleva el Golf R. También las manguetas que lleva este coche son las mismas que vimos en el Cupra 300 y que además son las mismas que lleva el Golf R, que son 600 gramos más ligeras por cada rueda. Si añades las llantas de 19, que sepas que son forjadas, y eso son 2 kilos menos por rueda. Eso es muy importante, muy importante. Luego la electrónica hace mucho. En este integra mejor, digamos que tiene un trabajo diferente el sistema VAQ con el resto de la electrónica del coche y además añade el modo Nürburgring. El modo Nürburgring
realmente no nos sirve para nada, porque es el modo todo sport, todo, digamos, más cañero, pero hablando un poquito de la suspensión, más que nada porque en Nürburgring hay muchos cambios de rasante y tal, y bueno, solo valdría para ese circuito. Los dos llevan el diferencial autoblocante, el VAQ, complementado con el XDS, que es el control electrónico. El GTI puede llevar cambio manual o cambio DSG de 7 velocidades. En cambio, el Club Sport solo lo puede llevar DSG de 7 velocidades, con la particularidad que el desarrollo final es un poquito más corto, cosa que veremos luego en los consumos. Madre mía, cómo pesan estos capós. La verdad es que no sé por qué os he abierto los dos motores y visualmente son exactamente iguales. Pero si investigamos un poco hay alguna diferencia. El GTI son 245 caballos y lleva un turbo de la marca Garrett. En cambio, el Club Sport son 300 caballos y lleva un turbo de la marca Continental, además de un intercooler más grande. Luego no son, aunque es el mismo motor, no son las mismas especificaciones y las piezas son diferentes. En este te recomiendan 95 octanos en la gasolina y en este la propia marca recomienda 98, aunque puede llevar 95. Pero, dato importante, el Club Sport no es un GTI potenciado en electrónica. Ya vemos que hay alguna pieza que lo diferencia. Madre mía, cómo pesan estos capós. Yo he hecho el crossfit de hoy. Bueno, pues una vez analizado los motores, vamos a ver en qué se traduce esto. Vamos a acelerar en línea recta, a ver cuál corre más. Bueno, ya veis que corre muchísimo. Ya simplemente el GTI, el 245 caballos, estos datos, mira, os los pongo aquí. Estos datos ya son muy buenos. He añadido el Cupra León 300. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo motor, mismo cambio, mismo desarrollo que el Club Sport. ¿Por qué es más rápido? Neumáticos. El Cupra llevaba unos semi-slicks, los Michelin, los Pilot Sport Cup 2, y en cambio nuestro Club Sport lleva unos Continental, los Conti Sport Contact 5P. Y ahí está la gran diferencia. Entre el GTI, el Club Sport y el Cupra, si tú sales a la calle, esta aceleración es muy difícil que notes la diferencia. Hombre, quizá entre el GTI y el Club Sport sí que notas que uno corre más que otro, pero realmente es muy poca diferencia. Pero ya veis que corren un montón. Así que, bueno, le damos una buena nota, además se la doy a los tres, sobre todo al GTI, a 245 caballos, me parece sublime lo que corre este coche. Y ahora viene nuestro amigo. Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned Flanders, que es el que nos ha enseñado a hacer un consumo de los aburridos, de los que no le gusta a nadie hacer, pero que al final es el que todos hacemos. Vamos a ver qué es lo mínimo que pueden gastar estos coches. Pues aquí tenéis los consumos. No es un consumo desmesurado para 245 o incluso para 300 caballos. La diferencia de consumo entre uno y otro es una cuestión, otra vez, de neumático y de desarrollo. Por eso el Club Sport gasta un poquito más. Puedes llegar a bajar todavía más este consumo ya haciendo el Ned Flanders en su máxima expresión. Pero bueno, esto ya es un consumo en el que vas a una velocidad en la que no eres un peligro para el resto de conductores. ¿Cuánto gastan en situaciones normales? Pues he hecho un viaje con ellos y es que se van a mover en el entorno de los 8 o 9 litros, depende de la velocidad a la que vayas.
hazte la idea que eso, que vas a gastar 8 litros y medio, 9 y medio como mucho. Ya si luego te pones a correr, se desmadra. Pero bueno, yo creo que después de lo que me ha aburrido, llega el momento de la vuelta rápida. Venga, el que estábamos todos esperando. Y luego ya veréis, porque el GTI yo lo he medido, en esta misma pista lo he medido ya con 3 neumáticos distintos. El Club Sport con 2. Aunque ahí hay una historia que ahora os contaré. Venga, a disfrutar de la vuelta. Con los coches del grupo Volkswagen, madre mía, 24:55. Bueno, ahora analizamos los tiempos fuera del coche. De momento, ¿cómo van estos Continental? Me ha sorprendido. Es curioso, van chillando más, pero fijaros qué rápidos son, y son buenos y van agarrando, pero van chillando más, es curioso. Bueno, a ver, comportamiento. No hay una gran diferencia entre el Club Sport y el GTI normal. Sí que se nota cuando frenas, que como que hunde un poquito más el morro el GTI normal. A la hora de traccionar van a la par, no tracciona mejor que aquel. ¿Sabéis lo que pasa? Que además de distinto neumático, llevan distinta medida y distinta llanta. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas cosas. Sí que se nota más deriva, movimiento del neumático sobre la llanta. Se nota más deriva en el GTI normal que en el Club Sport. Pero lo que sorprende es que el GTI ya es muy rápido y te lo pasas bien. En este sientes un poquito más todo lo que está pasando. Se acerca un poco a lo que vimos en el Cupra. Se acerca bastante, pero no lleva el mismo setup que el Cupra. No lo lleva. El Cupra es un poquito más radical, el Cupra León 300. Y ese toque burgués es un poquito menos radical. No se me ha escapado de atrás en ninguna ocasión. En una que lo he forzado yo un poquito, bueno, se ha movido, pero se ha movido lo justo. El motor corre, da igual el GTI que el Club Sport, que el Cupra, que tenga 245 caballos, que tenga 300. Es que este motor corre un montón. Sin duda es lo mejor que tienen estos coches. Frenos, sí que noto que frena mejor. Y gran parte del tiempo, de la diferencia de tiempo, está en los frenos. Puede ser también por el neumático, pero sí que he notado que frena mucho mejor. Dirección van exactamente igual. Cambia que cuando tú llegas, frenas y lo metes, gira un poquito mejor, entra un poquito mejor. Pero eso es una cuestión de muelle amortiguador y setup.
las diferencias que hay del tema de la electrónica, que este integra mejor el diferencial con la suspensión y con la dirección y el gas, yo creo que algo tienen que influir, pero yo no lo noto. O sea, yo no noto eso, no lo noto, esa diferencia. Bueno, venga, vamos a analizar los tiempos porque aquí hay miga, aquí hay miga, mucha miga. Esto que acabáis de ver es mi análisis loco. Cuando te quitas el casco, bueno, pues las sensaciones que tienes, y esas sensaciones son muy importantes y espero haberos transmitido un poco lo que se siente con cada coche. Pero cuando te pones delante del ordenador y analizas esos datos, descubres en realidad el por qué es más rápido un coche que otro. El Club Sport es mucho más rápido que el GTI. ¿Por qué? Por la frenada. Es demoledor en la frenada, es mucho mejor en la frenada. También es un poquito más rápido traccionando, sale un poquito más rápido de la curva, sobre todo, sí, en curva lenta, pero en curva rápida es demoledor. Ahí es donde le mete prácticamente todo el tiempo. Luego está el tema de los neumáticos, que ahora analizaremos con las vueltas. ¿Qué me pasa con estos dos coches? Pues que no son coches muy cargados de sensaciones, como puede ser un i30N, como pueda ser un Focus ST. Está todo más filtrado que ellos. Hay una diferencia con el Cupra. El Cupra parece un poquito más radical que estos. ¿Qué pasa? Que es que eso es una cosa que está buscada intencionadamente. Volkswagen quiere hacer fáciles sus coches y lo consiguen. Bueno, es una teoría y hay gente que es lo que le gusta, que el coche pues, no necesita tanta sensación en el volante, en los pedales, que el coche se mueva tanto, pero ya estáis viendo que son rápidos, los dos son rápidos, sobre todo el Club Sport, que ha sido muy rápido y ha sido muy rápido con esta rueda. Bueno, y para analizar los tiempos, la chuleta, aunque vosotros lo estáis viendo aquí. Voy a empezar por el GTI. El GTI, rodé con él aquí con unas Goodyear Eagle F1 en 1.27.49. Luego, la misma unidad me la prestaron con unas Dunlop SP Sport Max en 1.27.19. Que bueno, era un tiempo que estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo he probado con las, donde está aquí, con las Bridgestone Potenza Sport, que es un neumático mucho más deportivo, y se ha ido a 1.25.72, que es un tiempazo. Si miráis los coches que tiene encima debajo, su mayor rival, el BMW 128 Ti, que va a ser el próximo coche que pase por este canal, que está más o menos en el mismo tiempo y un poquito más lento que un RCZR, que era un cochazo. ¿Es normal esta diferencia de neumáticos, de tiempos por estos neumáticos? 1,5 segundos, yo creo que sí. Y aquí hago un inciso. Y mirar en la tabla el GR Yaris con estas mismas ruedas. Si conseguimos que el GR Yaris baje 1,5 segundos, ojo dónde se coloca. El GR Yaris normal. Pero bueno, no hemos venido a hablar del Yaris. Y ahora vamos a hablar del Club Sport. El Club Sport, a ver, ¿cómo os explico esto? Hizo 1.26.1 con las Bridgestone Potenza Sport, es decir, con el mismo neumático que hemos hecho el GTI, y ha sido más lento que el GTI. ¿Por qué? Porque esa unidad no estaba bien. Os dejo aquí el enlace al vídeo, no, es aquí, bueno, algún día me lo aprenderé. Os dejo el enlace al vídeo que hice cuando estuve en Carwow con mi amigo Calero, que comparamos todos los Golf, y ahí, si os fijáis en el vídeo, cuando hacíamos las drag race, el Club Sport salía más lento. Lo achacamos a neumáticos, estuvimos dudando si sacarlo o no, porque al final era más lento, pero luego recuperaba. Yo creo que es que esa unidad no estaba bien, y cuando rodamos en el circuito, el tiempo que hizo no es bueno. Entonces, vamos a quedarnos con este tiempo ahora, que es con las Continental Conti Sport Contact 5P, que no es un gran neumático deportivo, en teoría, pero ya veis que sí que lo es. En la vuelta le habréis oído chillar como una rata, pero el coche iba por su sitio, hacía mucho ruido, pero iba por su sitio y no lo ha hecho mal. Fijaros qué tiempo ha hecho, 24.55, o sea, esto es un tiempazo. Es que ha hecho prácticamente el mismo tiempo que un Focus RS, que un señor Focus RS, que eso son palabras mayores.
¿Qué pasa? Pues que no está lastrado por la tracción total como está lastrado el Focus RS y tiene un magnífico motor. Yo diría que es de los mejores motores que hay en el segmento de los compactos. Y bueno, pues esto, yo creo que esto es todo. Ya sabemos cómo corren, ya sabemos lo rápidos que son el circuito. Ahora hay que ver cómo se comporta fuera del circuito, que realmente es donde lo va a usar el 99% de la gente. Lo que pasa es que los frikis nos gustan estas cosas. Bueno, habréis visto que corren, si es que es lógico, pero tenía mucho interés en salir aquí a carretera, porque en circuito, justo cuando me he quitado el casco, he dicho, no noto tanta diferencia, pero me refería a tanta diferencia de sensaciones, ¿no? Ahí en el circuito, yendo ya en el límite, las sensaciones de verdad entre uno y otro no están tan lejos. Sí que notabas que uno entra mejor, que uno, según he visto luego, no lo he apreciado conduciendo, pero la adquisición de datos sí que ha traccionado un poco mejor. La frenada desde un principio se notaba totalmente distinta. Pero tenía mucho interés en salir fuera para contaros que sí que hay diferencia aquí. El GTI es mucho más burgués todavía, es más cómodo, todo, como entra de dirección, digamos que la vida es más agradable en el GTI. No es que el otro sea desagradable, pero es que el otro es un puntito más, a ver, ¿qué palabra uso? Radical, pero es que no es radical, porque el Cupra sí puede ser un poquito más radical, el GTI Club Sport no. Es un poquito más duro en todo, más duro suspensión, suena más, tienes más, de vez en cuando escuchas petardeos del motor, y eso sin llevar ningún escape a Krapovic ni nada de eso. Lo sientes todo un poquito más. Sinceramente, yo hubiese preferido que el GTI se comportase como el Club Sport en sensaciones. Eso es lo que yo le habría pedido a Volkswagen, y que luego sacasen un GTI, un Club Sport más radical. Pero bueno, como las cosas son así, digamos que en carretera los dos van muy rápido, viajas cómodo con los dos, porque me he hecho un viaje con el Club Sport y de verdad que no te cansas, y el GTI, pues si es un puntito menos duro, pues te cansarás menos todavía. O sea, son agradables. Son coches que, a ver, no son un 10 en nada, referente al comportamiento, no son un 10 en nada, pero son un 8 en todos los apartados. ¿Cuál de los dos es mejor para cada situación? Pues la línea que los separa es muy delgada, Luego al final del vídeo os diré con cuál me quedaría yo, pero la línea que los separa es muy delgada. No sé, puedes ir muy rápido por carreteras, por zonas de curvas, con los dos puedes ir muy rápido, muy fácil, porque te lo hacen fácil, que eso es lo que Volkswagen quiere, hacer coches fáciles y coches para todo el mundo. Pero, no sé, yo creo que es que me gustan los dos. No te estresan, como te puedes estresar un Megane RS, un magnífico Megane RS, porque mirad que me gusta ese chasis, o un Focus ST. Y no quiere decir que el Megane RS o el Focus ST te estén metiendo en problemas. Lo que quiere decir es que esto está como todo más filtrado, es más agradable. Aquí la vida es mucho más, hay más armonía, por usar una palabra rebuscada, hay más armonía en todo. Se comportan bien en carretera, ya os digo, el matiz ese de durezas y tal, pero por lo demás van exactamente igual. Aquí sí que no notas que uno corra excesivamente más que el otro. Sí, cuando pones el modo Sport notas que el Club Sport cambia más rápido, y además eso es curioso, en el circuito no lo he notado, pero sí que lo he visto en la gráfica de datos. Ahí sí he notado que es más rápido, y conduciéndolo rápido en carretera sí que notas que el Club Sport cambia más rápido. ¿Qué más? En ciudad, pues en ciudad se mueven más o menos igual, son agradables, los aparcas bien, tienes una cámara magnífica.
Ya que os he hablado de la cámara, os voy a hablar de la pantalla. A ver, mirad el vídeo que os voy a poner ahora. ¿Estáis viendo? Esto es en tiempo real. Cuando arrancas el coche, fijaros lo que tarda la pantalla en hacerte caso. No está ni acelerado ni ralentizado. Es lo que tarda la pantalla en hacerte caso. Se toma su tiempo. Una vez que ya se ha tomado este tiempo, funciona bien y te hace caso a la primera. Pero sí que es cierto que, bueno, esto ya es común a cualquier coche con pantalla táctil. Cuando vas por carretera y vas tocando y pisas un bache, boom, tocas otra cosa que no querías. Los botones del volante están muy bien porque desde aquí controlas muchas cosas, pero me ha vuelto a pasar lo mismo que en el Cupra, que en mitad de la vuelta me he puesto la calefacción y le he dado el volumen de la radio. Bueno, pues he cambiado cosas. No sé, a lo mejor son las manos, que son muy grandes. Los asientos son cómodos, las dos unidades, uno llevaba los eléctricos y el otro lleva estos que veis aquí, que son los manuales, que además no llevan cuero. A mí me han gustado más estos, porque dan un poquito más de altura. Si eres más alto, te recomiendo estos, aunque no vas a tener problema. De todas formas, los eléctricos es un peso extra. Soy un enemigo de los asientos eléctricos. El cuadro, la verdad es que es muy bonito. Tienes estos modos que estás viendo. A mí el que más me gusta es el último, el del GTI, con el tacómetro en grande. Pero bueno, si quieres ver el navegador, ya has visto que lo puedes ver a toda pantalla. Y bueno, no faltan en ninguno de los dos los modos de conducción, que los tocas desde la pantalla, aprietas aquí un botoncito y te salen ya directamente. Que en el GTI es modo Eco, Comfort y Sport, y en el Club Sport además añade en el Sport el modo Nürburgring, por si quieres ir a Nürburgring. Pero bueno, yo estoy aquí en el Bellón, cerca de Madrid, muy lejos de Nürburgring, así que no voy a poner ese modo. Lo que sí que voy a hacer es contaros ahora con cuál de los dos me quedaría yo. Venga, a ver si coincidís conmigo. Yo creo que tampoco hay tanta diferencia de precio. Bueno, a mí hablar de dinero no me gusta nada, nunca me ha gustado ninguna de mis pruebas ni comparativas, y no lo voy a hacer ahora, pero sí que vamos a hablar de diferencias. Además es que ahora os puedo dar un precio y luego os metéis en el enlace que he dejado ahí abajo de CarWow en la descripción y vais a tener otro. Entonces, para no meter la pata, mejor los precios lo veis vosotros, pero sí que os voy a hablar de diferencias. Vamos a ver, si tú quieres el GTI normal, con cambio manual, hay una diferencia de 5.000 euros entre este coche y el Club Sport, que siempre es DSG. Pero claro, si lo quieres DSG y además le pones las llantas, que es lo único que, digamos, les diferencia de equipamiento, al final se reduce a menos de 2.000 euros la diferencia. Y entonces tenemos un Club Sport que es más rápido, que se comporta mejor, que te transmite un poquito más. Y sí, bueno, en carretera es un poquito más duro y gasta un pelín más, pero yo sinceramente, yo me iba al Club Sport de cabeza. Y además de ser más rápido que su hermano pequeño, también es más rápido que muchos de sus rivales. Vale que no ofrezca tantas sensaciones como el i30N, como ya os he dicho, como un Megane RS, que tiene un chasis magnífico, un Focus ST igual, pero es más rápido que ellos. Y es más rápido que ellos en cualquiera de las dos versiones. Estos de Volkswagen es lo que les gusta, hacer coches que le valgan a todo el mundo y que todo el mundo esté contento, y aquí lo han conseguido. Quizá un poquito más radical, el Club Sport sobre todo no le habría vendido mal, pero os digo lo mismo que el Cupra. También hay rumor de no sé si un Club Sport S o lo llamarán TCR, pero algo va a venir, y seguro. Venir viene, lo que no sé es cuándo. Pero bueno, hasta entonces os podéis ir suscribiendo al canal y dándole a la campanita, que a los youtubers eso nos encanta. Os dejo la tabla de tiempos a continuación con el sonido del coche, como estamos acostumbrando a hacer, para que le deis al pausa y veáis todos los tiempos de todos los coches que han pasado por el INTA. Aquí los tenéis, os dejo con ellos. Adiós.